No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a Ángelo Vázquez, creador o fundador de la antigua Orden Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presente para poder el público suyo nos escuche. Así mismo, y te agradecemos el esfuerzo de que hayas venido aún con la gripe que te está matando. Sí, Gripe mala que anda. Tiene que ir a GBC después de aquí. Bueno. Ángelo, aprovechando que estás aquí, lo he dicho en varias ocasiones, lo he dicho aquí, lo he dicho en mis redes sociales, que por cierto hay un par de preguntas que te mandaron cuando ayer publiqué que tú venías, pero vamos por partes. ¿Por qué ustedes utilizan uniformes? Mucha gente entiende que eso tiene tintes paramilitares. Yo incluida, cuando los vi los primeros, digamos que al inicio, cuando conocí sobre ustedes, yo dije, wow, pero cuidado si en mi país se está empezando a formar una fuerza paramilitar, porque todos sabemos por experiencia en otros países dónde terminan esas situaciones. ¿Qué es realmente? ¿Por qué el uso de uniforme? Bueno, las fuerzas paramilitares primero tienen que tener armas. Y en nuestro país ni tenemos armas ni hay una selva como en Colombia para que opere una fuerza paramilitar. El uniforme de nosotros no es más que una camisa negra que nos representa a nosotros como movimiento patriótico, de orden, de respeto a los valores patrios, que es lo que somos nosotros. Pero tú no eres militar. No. No. Okay. Ni lo fuiste nunca. No. Bueno. Ok, Ángelo. Cuando ustedes ya tienen 14 años de fundado, entiendo, ¿verdad? Por las distintas entrevistas que han dado. Casi 15. Mucho. Casi 15. Y lo fundaste cuando tú tenías más o menos esa edad. Así es. ¿Por qué durante tantos años no se llegó a escuchar, no se dio a conocer tanto como el día de hoy la antigua Orden Dominicana? Que la verdad es que probablemente la convocatoria de esa marcha a Friusa fue la que les dio un mayor impulso, porque la verdad, yo honestamente, en lo personal, no había escuchado anteriormente del movimiento. Bueno, lo que pasa es que bien sabemos en nuestro país que todo para que suba rápido, para que se promocione, hay que tener un financiamiento, tienen que pagar medios, y nosotros para llegar a que nos conozcan hoy en día, hemos hecho un proceso de propaganda como lo que pasó en Friusa, para que el pueblo nos conozca, para que el pueblo se sume, como cuando fuimos a la ONU, como también cuando fuimos al Congreso, diferentes cosas. Pero al final llegó el momento de que ya no se podía ocultar y que ya hubo que darnos cobertura. Y nos encontramos aquí, gracias Ahora, a eso. eso fue en el año 2011, ¿cierto? Sí. La fundación del movimiento. Comencé con la idea prácticamente en las redes sociales y ya se hizo realidad por lo menos por ahí del 2018, 2019. Ok, en un momento en el que todavía la situación de la migración haitiana no es la que es hoy día. Exactamente. Sin embargo, he visto en tus conversaciones que has hablado de que la motivación de la fundación del movimiento precisamente se debió a lo que llamabas inacción por parte de los políticos. Exactamente. Que lo estamos viviendo actualmente. Por eso el pueblo está cansado de los políticos, porque los políticos de nuestro país no tienen dirección, no saben lo que hay que hacer. Todos piensan iguales. ¿Y cómo piensan iguales? En que todos quieren ir al mismo lugar para ayudar a sus amigos y no en el porvenir del pueblo dominicano. Pero la antigua orden no es igual un movimiento político. Nosotros somos un movimiento patriótico que buscamos despertar al pueblo para que el pueblo no tenga que esperar cada 4 años para que se haga lo que el pueblo quiere, sino que se haga cada vez que el pueblo salga. Pero tú sabes que escuchándote, Ángelo, cualquiera pudiera pensar que hay alguna intención tuya de construir un liderazgo en el que la gente al final aspire a que quizá una persona como tú, que habla distinto a como hablan la mayoría de los políticos y que habla en detrimento de la clase política, con razón, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Cualquiera pudiera pensar que tú estás construyendo algo para perfilarte tú como un líder, para llevar a la gente hacia donde tú entiendes que es el lugar correcto. Bueno, yo pienso que el lugar correcto es el despertar del pueblo, que el pueblo sepa lo que quiere, que el pueblo sepa unirse, ya que los partidos políticos lo único que han hecho es dividirnos, pero lo que nos une es la dominicanidad, y eso es lo que yo busco, que la gente salga a reclamar sus derechos, que pierda el miedo de
solamente quejarse por las redes sociales, sino que salga a la calle. Ahora, Ángelo, una de las preguntas que llegó a través del post que puse específicamente en la red X fue, ¿de dónde se financia la antigua orden dominicana? ¿De dónde sale el dinero para ustedes articular lo que han articulado? Yo no digo en estos 15 años, porque realmente el impacto, como dice Alex, vino mucho después, pero ¿quién o cómo se financia la antigua orden? Bueno, el impacto que ha tenido la antigua orden dominicana, que imagínense lo que nosotros hemos hecho con nada, si nosotros tuviéramos financiamiento. No hubiera para nadie en este país. Mira, o sea, por ejemplo, los ¿cómo, autobuses. ¿Cómo nos financiamos? Nos financiamos por parte de que cada miembro que quiera contribuye dentro y fuera del país, de esa manera. Fuera del país tienen buen apoyo. Tenemos más de ustedes tienen más de un 2.000 GoFundMe, personas en la diáspora de Estados Unidos. Tenemos personas en Canadá, en la mayoría de países de Europa. Okay. Mira, el tema de Friusa, a partir de ahí, de esa marcha, el gobierno inició unos procesos, unos levantamientos allí, de hecho, donde estaba el asentamiento Matamosquito, ahí básicamente ahora lo que hay es tierra. Se destruyeron todas las casuchas que habían ahí. También se inició un proceso de validación de las personas que están en las construcciones por parte de migración, según ellos lo han comunicado. ¿Qué opinión les merece esta medida que ha tomado el gobierno frente a las demandas que ustedes realizaron en esa marcha? Bueno, yo lo veo muy bien, pero así como Matamosquito, existen muchísimos lugares en nuestro país, más de 473 asentamientos más que existen, que lo dijo 473 asentamientos. Que lo dijo un ex jefe de migración, y que yo pienso que ya es hora de que el gobierno le ponga asunto a esos lugares como ha hecho ahí, y vemos que se están haciendo varios procesos. Hay que empezar de ejemplo, porque el principal problema que nosotros tenemos aquí, más que los haitianos, es el que lo emplea y se aprovecha de ellos. Oh. Ángelo, tú sabes que yo fui de las personas que no creía, quizá entendiendo el derecho que tenemos de manifestarnos, que no creía prudente marchar hacia Matamosquito, porque entendía que eso podía provocar algo aún peor. Pero también me cuestionaba el por qué no marchar hacia el Palacio, por qué no marchar hacia el Ministerio de Defensa, por qué no marchar hacia la Dirección General de Migración. Bueno, tuviste que luego de Friusa, lo que pasa es que nosotros llevamos una agenda organizada de propaganda. Nosotros primero fuimos a Friusa para que el pueblo entendiera y viera el problema. Y lo vimos como se militarizó Friusa, sí. Por algo sería. Y también hemos visto las acciones que se tomaron. Luego de eso fuimos al Palacio Presidencial. Todo lo que hacemos lo hacemos en un conjunto, como subiendo una escalera, paso por paso. Ángelo, sin duda alguna, después de Friusa, el gobierno se vio, vamos a decir que se vio obligado a intensificar las medidas con el tema de la migración irregular. De hecho, el presidente ha anunciado 15 medidas que se están viendo. Sí. En su mayoría, en lo personal, yo veo que las medidas se están llevando a cabo. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Se están llevando a cabo esas 15 medidas? ¿Estás de acuerdo con las 15 medidas? Y en todo caso, ¿con cuál no o en cuál habría que intensificar? Estamos de acuerdo con las 15 medidas, pero también falta, como hemos dicho, una educación de valores patrióticos para esos jóvenes que vienen creciendo, porque hay que evitar de que la sociedad que tenemos ahora mismo actual, que se le quitó esa proyección, vuelva y recupere esos valores para que las futuras generaciones que vienen después de nosotros entonces se encarrilen y no tenemos la situación que nos encontramos ahora. Esa semillita de esos valores patrióticos que te movió a ti con la idea de la antigua orden. Yo no creo que no se vean. Las secuelas ya no se dan. No, yo no creo que no se vean, pero te respeto la opinión. ¿Quién te la sembró a ti? ¿De dónde la sentiste tú? Esa semillita de esos valores patrióticos que te movió a fundar la antigua orden. Bueno, la escuela, los libros, la historia de nuestro país. Una gran historia que no todos los países tienen un libertador como Duarte, que libertó nuestro país y no quiso ser dictador, como muchos otros libertadores de este continente.
no quiso ser presidente. Y no hizo todo en pos y a favor del pueblo dominicano. ¿Ustedes tienen intención, Ángelo, en algún momento de constituirse oficialmente en un partido político? No tenemos intención de eso. No. Ahora, digo. Ok. Mencionabas también dentro de tus Puede empezar palabras el video, por recientes la palabra dictador. Y una persona a través de Twitter, otra vez Francisco Mena específicamente, te pregunta, ¿no consideras que es negativo que hagas referencias positivas a Trujillo y a lo ocurrido en el 1937? Yo no hago referencia positiva, ya que Trujillo fue uno de los que entregó territorio a Haití, ya que la frontera estaba bien definida en el Tratado de Aranjuez. Entonces no hago referencia a favor de Trujillo, Okay. porque hubieron fallas. Pero, a ver, nosotros tenemos otras migraciones y posiblemente muchas de ellas también sean de manera irregular. Por ejemplo, tenemos una comunidad de chinos que de hecho hacen comercios y a cada rato la Dirección General de Impuestos Internos, aduanas, se les tira. No, el fin de semana hubo operativos migratorios en esos comercios que se llevaron a un grupo de, al parecer, irregulares, pero los dueños de los comercios que lo contrataron se quedaron ahí. Exactamente. Es decir, de que se está viendo de que es una lucha anti-haitiana, no anti-inmigrantes irregular. ¿Es cierto esto o ustedes tienen también? Bueno, mira, si fuera una lucha anti-haitiana, por donde nosotros pasáramos no hubiera un haitiano, porque de una vez hubieran agresiones. Nosotros todavía no hemos agredido el primero. Incluso en la última publicación que pueden ver en antiguaorden.com en Twitter, en nuestras redes sociales, yo publiqué que van a sancionar a los que los contratan, a los que emplean a los ilegales para aprovecharse de ellos. Y yo hice referencia a los chinos porque sabemos que los chinos se aprovechan, nos buscan a ellos porque incluso lo votan cada vez antes de los 3 meses. Claro. Entonces yo pienso que más que todo hay que empezar de ejemplo a los que se aprovechan para que tú veas cómo se reduce todo. Porque el que paga 25,000 o 20,000 pesos para venir para acá es porque tiene un trabajo seguro aquí. Claro. ¿Qué tanto conocen ustedes de esa mafia que sin duda existe para transportar haitianos irregulares a través de la frontera? Bueno, por eso nosotros hemos pedido, que fue uno de los 12 pedidos que teníamos al gobierno, vimos que lo acogieron, van a crear incluso, que ya existe, pero van a crear una comisión en específica para que esos fiscales que atrapan, esos militares que están atrapando a esos traficantes de haitianos, esos fiscales que lo están soltando a ellos, que a un traficante de haitianos lo han atrapado hasta 3 y 4 veces. Sí. Y los vehículos que simplemente reciben una multa, ahora va a haber un ministerio especial para sancionar esas personas creo que de 10 a 15 o 20 años, y que los vehículos sean totalmente, se pierdan. Pero el tema de, a ver, convengamos en lo siguiente, porque tú hablabas, y fue algo que yo critiqué personalmente, porque ustedes se hicieron del Parque Independencia para evitar que otros manifestantes de izquierda y que posiblemente no convidan mucho con la forma de ustedes, ustedes buscaron la manera y llamaban a esa marcha que iba simple y llanamente a venerar la Revolución de Abril, y ustedes dijeron que era una marcha anti-haitiana y que no podían pisar el Parque Independencia. Bueno, más que todo. Entonces, yo hablé inclusive y dije, si ustedes están abogando por el libre derecho que tienen todos de marchar y de manifestarse, entonces, ¿por qué querer prohibir el que otros manifestantes que distan de lo que ustedes predican no puedan marchar libremente? Entonces ahí nosotros vamos a la siguiente parte. Nosotros hicimos referencia a que lo pueden buscar en acento, que lo publicó, donde ellos hacían referencia a que era una marcha. Esa marcha del 27 era una marcha en conjunto contra el racismo, la persecución contra los haitianos, y hacía una referencia que era una marcha por los trabajadores dominicos haitianos y los grupos que estaban haciendo el llamado haitianos. Pero Incluso Migración atrapó a haitianos en la marcha. Pero sí estamos conscientes, Ángelo, de que aquí existen trabajadores dominicos haitianos, de que hay personas que nacieron de ascendencia de quizá un padre haitiano o una madre haitiana
Más y que de un todo, padre dominicano o de una madre dominicana. mira, terminando con lo que él me preguntó para no dejarlo en el Sí, aire. claro. Y es que nosotros no cortamos la libertad de nadie. Simplemente la Constitución lo dice claro, es que aquí ninguna persona, eso que protestan por documentos, significa que no lo tienen, no es tan legal. Y aquí ningún ilegal o extranjero puede hacer una protesta en nuestro país, porque eso es conspiración. Y el que apoye eso también está apoyando la vagabundería, de la ilegalidad, Pero puede de marchar. que infligen las leyes. Bueno, vimos Interior y Policía que dijo que no, los ilegales no pueden, la Constitución lo dice. Pero más que todo, nosotros cuando supimos ya que los socialistas, los comunistas, que tienen todos sus derechos como dominicanos a marchar, venían ellos sin los haitianos, nos retiramos antes de que la marcha de ellos iniciara, prácticamente a las 9:40, ya estábamos nosotros en la Máximo Gómez. De hecho, había un audiovisual en el que creo que era tu voz, que decía, si pisan el Parque Independencia habrá sangre. Bueno, creo que esa parte tú la escuchaste como tú querías escucharla. Yo No, dije, no. si pisan el Parque Independencia, vamos a paralizar el país, fue que dije. No, pero hay uno que dice que habrá sangre, que lo podemos buscar y poner. Y si no lo dijiste Y si tú, no pues, no fuiste lo tú. montaron con inteligencia Exacto. artificial. o Pero algo, de que porque estuvo la palabra que habrá sangre, lo estuvo en A ti un no audiovisual. te llega a preocupar, Ángelo, porque quizá cualquiera pudiera decir, bueno, yo soy responsable de lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo pienso. Pero no te llega a preocupar que montándose en el discurso de la dominicanidad y el patriotismo, llegue a radicalizarse algún grupo de personas dentro de la antigua orden y llegue a cometer algún acto de violencia o llegue al punto de querer tomar la justicia en sus manos y decir, ¿tú sabes qué? Este es mi país y yo mismo voy a deportar, a repatriar haitianos irregulares en el país. Pienso que no, porque nosotros lo que estamos predicando es la concientización. Aparte de eso, nosotros hemos visto que hasta ahora en ninguna convocatoria nuestra ha habido violencia. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con las autoridades presentes, apegado a la ley. Y más que todo, es que hasta en la marcha de los políticos se arman líos. La de nosotros no ha habido problema. Ahí con lo que decía Jorge, bueno, yo estaba ahí en la marcha del 27, yo me considero una persona progresista de izquierda y estaba apoyando la marcha del 27 de abril. Y no es haitiano, ¿eh? Aunque Y tú no. lo veas así, él no es haitiano. No, yo soy libanés, una cuarta parte. Mi abuela era Udasmar. Y hubieron personas identificadas con los logos de la antigua orden que intentaron incidentar varias veces. Yo no digo que fuiste tú, no hubo un llamado a hacer eso. Sin embargo, vinculando lo que decía Jorge, el discurso muchas veces puede mover a personas a tomar acciones que muchas veces son violatorias a la misma ley, porque quien tiene que detener la ilegalidad es el Ministerio de Interior. Un civil no puede tomarse esas atribuciones. Mira qué pasa, que resulta que hubieron personas de la misma izquierda, de los comunistas, que incluso salen en la prensa y lo grabaron, que ellos eran de los comunistas que se metieron, compraron ropa de nosotros y fueron a hacer agresiones contra ellos mismos para crear disturbios. Porque lo que se buscaba era acusarnos de lo que nosotros no fuimos a hacer. Por ejemplo, si yo hubiera querido un conflicto, nosotros ahí éramos más de 1,000 personas, más que los que marcharon del lado de los comunistas. Y como eran dominicanos que tienen su derecho, que fueron a conmemorar, a llevar una ofrenda floral a Camaño, excelente. Entonces nosotros nos retiramos. Pero tú estás haciendo una acusación muy grave, lo cual debería ser investigada por el Ministerio de Interior porque eso está mal. Es una especie de No, contrainteligencia. es que lo que hicieron están grabados en cámara. Pues entonces el Ministerio de Interior tiene que tomar medidas sobre eso. Porque ¿qué sucedió también en la misma marcha? Que porque el Ministerio de Interior, y les reconozco que hubo un esfuerzo intenso de cuidar la marcha, de que no se mezclaran los grupos, que no estuvieran... Pero cuando la marcha se rompió, que se acabó, en las distintas salidas que la gente iba saliendo, a las personas las agredieron. A mí me intentaron agredir. Yo tengo compañeros que fueron agredidos a trompada, a uno le pusieron un cuchillo en el cuello, fueron a una biblioteca que se estaban escondiendo, le entraron a pedrar, rompieron carros. ¿Y los videos no los subieron? Los videos están en la policía. Ah, no, excelente. Y la policía tiene que encargarse. Porque Excelente. nosotros, entendemos que la fortaleza de nuestro país es en base a fortalecer la institucionalidad, no nosotros tomarnos... Sí, porque yo vi un video incluso de una mujer que está grabando y un joven con una gorra de la orden va y la agrede. Pero resulta que le tumba el teléfono, porque después sale otro video más largo donde se ve que esa misma que era de la marcha de los izquierdistas
entonces le está tirando potes, le está tirando piedra, lo persigue, y después cuando ya va por 3 carros más para adelante, le tumba el teléfono. Entonces se ve la manipulación de las informaciones. Ángelo, he tratado de prestarle mucha atención a tus palabras y a la forma de comunicarte. Me preocupan algunas cosas. Aparte de la indumentaria militar, que es indudable o es innegable, a pesar de que tú digas que es una simple camisa negra, sí es una camisa negra, pero con todos los elementos que puede tener cualquier uniforme militar. Incluso te he visto con boinas, como las que usaba el señor aquel que se llamó Hugo Chávez Frías en vida. ¿Y el Che? Y el Che Guevara. Y he visto fotos de compañeros tuyos, fotos grupales, donde el que menos militar se ve eres tú. Para que entendamos la magnitud de lo que estoy diciendo. Pero si a eso le sumamos la manera en que te refieres, por ejemplo, a los comunistas, a los socialistas, que zafa, yo tampoco quiero nada con ellos. No, Que conste. No, y tú me excusas, pero Está bien, tengo está razones bien. suficientes para no querer nada tiene. con ninguno de ellos. Pero lo que quiero decir, fíjate, estamos en un país en el que afortunadamente, con todos los problemas que existen, hay 2 virtudes que tiene este país, por lo menos hasta ahora, que es la estabilidad política y la estabilidad social. 3 incluye Virtudes Álvarez. Sí. La estabilidad política y la estabilidad social. Y la verdad es que esos dos atributos, por llamarlos de alguna manera, son fundamentales para que un país pueda seguir en su senda de desarrollo o pueda mantenerse al menos en paz, que es algo que muchos países lamentablemente no lo tienen. Incluso países de nuestra región, países muy cercanos, y ni siquiera tengo que mencionar a Venezuela, por ejemplo. Entonces, con tu discurso, con esto que te menciono, lo de la indumentaria militar, el escucharte hablar que me recuerda claramente como hablaba Hugo Chávez Frías en los años 90, a mí me preocupa realmente que lo que ustedes están haciendo, lejos de convocar a un país alrededor de los valores patrios, que ojalá que así fuera, más bien sea un movimiento que dañe la estabilidad política en el país y la estabilidad social cuando insistan en hacer marchas y demandas, todas legítimas, pero que probablemente por el sistema político en el que vivimos no tengan solución inmediata. Bueno, más que todo es que nosotros no podemos tolerar el desorden para tener paz, porque entonces estamos aplazando la desgracia. Mira qué pasa. La estabilidad política de nuestro país es una falacia, nosotros lo sabemos bien. Vemos cómo se comportan los políticos. Hoy son del color, vamos a poner de este color de la taza blanca, mañana son de la taza negra, mañana son de la taza verde, de la morada, del azul. Aquí la política es una política de un negocio, de una empresa, o prácticamente de una compraventa. Eso no es estabilidad política. Eso prácticamente es un monopolio, como si se manejara una finca y nosotros fuéramos la vaquita dentro de la finca. Entonces yo pienso que eso no es estabilidad. Nosotros deberíamos de pensar en una democracia que nos lleve más a los ciudadanos a participar, a tener una oportunidad de que no tengamos La que democracia esperar. participativa de Hugo Chávez. No, es una democracia porque yo soy nacionalista, es muy contrario a lo que es un comunista o un socialista. Y bueno, todo el mundo lo sabe. Pero más que todo, yo me Lo que pasa refiero es que en los 90 Hugo Chávez todavía no se calificaba a sí mismo ni como socialista ni como comunista. No sé si lo sabe. Y el discurso... Sino como nacionalista. Y el discurso contra la política, Ángelo, era característico de Chávez y ha sido característico de todo el que busca desestabilizar el orden social. Daniel Ortega. De alguna forma. Mira qué pasa, más que todo. Es que yo no sigo ideología extranjera, como siguen muchos, porque yo sigo el dominicanismo, ni socialista, ni comunista. Más que todo, mi país, los ideales de Duarte. Ahora bien, Ángelo, varios sectores han hablado sobre la necesidad de la mano de obra haitiana.
¿qué entiendes tú que se debe hacer o que debería hacer el Estado para poder suplir esa mano de obra? Por ejemplo, te pongo un caso, los bananeros. Ellos indican de que necesitan unos 15,000 haitianos. Solo bananeros en un sector básicamente pequeño. La construcción, me imagino que necesitaría muchísimos más. ¿Qué se debe hacer o cuál sería la forma en que deberían estar ya los dominicanos, los haitianos que están, si deben ser formalizados, si deben tener un contrato de trabajo que sea adjudicado a la empresa, un permiso? Mira, ¿qué se debe hacer? Porque evidentemente no podemos vivir sin eso. Mira, primero que todo, la espalda de la realidad más que todo es que nosotros primero tenemos que mirar las necesidades de nuestra gente. Cuando aquí se hace una feria de empleo, nosotros vemos miles de jóvenes y miles de gente en una fila ahí. Vemos gente que desde que tienen 50 años ya no le quieren dar trabajo. Pero no hay oportunidad para ellos. Pero ¿qué pasa? Nosotros primero tenemos que suplir las necesidades de nuestra gente con condiciones de que sí le vayan a pagar lo que vale el trabajo, porque por eso es que buscan los haitianos. Entonces, luego de eso, se habla si se necesita la mano de obra ilegal, que se hable después que ya haya cupo de que ya no haya dominicanos para suplirlo. Pero aquí hay mano de obra de más de dominicanos, de gente desempleada. Primero tenemos que ser responsables con nuestra gente. ¿Hay alguien más arriba en la antigua orden de quien que te sirva de asesor, de guía, de consultor, que te sirva de orientador hacia dónde mover las decisiones? Bueno, yo tomo las decisiones, pero más que todo también le pregunto a los demás miembros qué piensan y ahí entonces... ¿Pero hay alguien más arriba en la organización? No. ¿Tú eres la cabeza principal de la organización? Ni influye más nadie dentro de la organización. Y si te llaman de un partido político para el 28, Ángelo, para ofrecerte alguna candidatura. Ningún partido político tiene que ofrecernos a nosotros, porque lamentablemente ellos son los que han llevado a nuestro país a esta situación. ¿Te lanzarías como candidato independiente ahora que es posible? No ¿Ni con Alofoque? Tampoco. Qué barbaridad. ¿Y cómo te va con Alofoque, por cierto? ¿Cómo está esa relación? Normal. ¿No se pelearon nunca? No, pues nos saludamos normal. No se pelearon, pero no están hablando. No se pelearon, pero no están hablando. ¿Pero fueron amigos o fue solamente una coyuntura? No, él me ha apoyado en la convocatoria con sus medios de comunicación, participó, hubo mala coordinación, pero no hablamos normal. Bueno, Ángelo, te agradecemos que nos hayas acompañado, sobre todo con esa gripe que tienes. Y que te mejores. Sí, muchas gracias. La próxima que hable, bueno, la voz del locutor te servía hoy. Sí. A ver, gracias, Ángelo. Muchas gracias a ustedes. Esta es tu casa, amigos. Ángelo Vázquez, creador o fundador de la antigua orden dominicana en No Se Diga Más a través de Top Latina. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.